y director aquí en el Centro de Vida y Salud Integral. Y pues me da mucho gusto recibirlas en este tema, que para mí es un tema, la verdad, muy interesante y, como se lo voy a plantear ahorita, creo un tema fundamental y necesario en algún momento de nuestra vida que todos aprendamos. El diplomado dura 3 semestres y este diplomado se llama El origen psicológico de las enfermedades. Y me gusta siempre hacer esta aclaración que pongo ahí entre paréntesis. Es desde la perspectiva del desarrollo humano. En otras palabras, como le digo yo algunas veces, es como un curso de desarrollo humano, nomás que tomamos como una excusa las enfermedades, es decir, los síntomas de nuestro cuerpo. Pero si veamos un poquitito, así brevemente, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano no es un curso, aunque se den cursos de eso. El desarrollo humano es un proceso en el cual todos estamos. Es el proceso que nosotros vivimos cotidianamente, a través del cual vamos actualizando nuestras potencialidades, así se dice. En otras palabras, es el conjunto de experiencias que en nuestra vida diaria tenemos, a través de las cuales nosotros vamos desarrollando una serie de capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, modificando a lo mejor nuestras creencias, con el fin de poder irnos sintonizando cada vez más con nuestra verdadera esencia, que es la esencia espiritual que está en nosotros. Y ese proceso, como digo, se vive en nuestra vida cotidiana. Entonces, en realidad el desarrollo humano es algo que estamos todos viviendo. Y es algo de lo cual no podemos nosotros exentarnos. Así como decir de pronto, ¿sabes qué? Voy a tomar un año sabático de desarrollo humano. No, tú puedes tomarte un año sabático donde dices no tomo ningún curso, no estudio nada, flojeo si quiero, no agarro un libro, no vuelvo a ver un documental. Eso sí, pero que tú te exentes del proceso de tu vida, no. La verdad, eso no se puede hacer. Todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento y las innumerables experiencias que nosotros tenemos, desde las experiencias placenteras a las experiencias dolorosas. No digamos buenas o malas, positivas o negativas, porque sabemos que no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, son simplemente experiencias placenteras o dolorosas, y a través de todas tenemos nosotros que tener un aprendizaje. Pues el desarrollo humano es ese proceso en el que estamos. Entonces, desde esa perspectiva vamos a mirar la enfermedad, desde el punto de vista de qué nos está diciendo acerca de nuestro crecimiento. Vamos a ver que hoy día lo vamos a platicar, la necesidad de cambiar la visión que tenemos de los síntomas o de las enfermedades. Esa es la perspectiva de la cual vamos a trabajar. Podríamos decir, lo vamos a abordar desde el punto de vista biológico, médico, científico, pero la verdad no es así. Todo lo vamos a enfocar en torno a lo que es tu crecimiento. Entonces, desde esa perspectiva vamos a ver cualquier síntoma que nosotros vayamos a realizar. Por supuesto que tengo que decirles también que esto es más que un seminario, como se podría pensar, un curso donde yo hablo y expongo solamente. Todas las clases son a modo de taller. Eso significa que yo hablo y explico algunos conceptos que ustedes después tienen que tratar de vivenciar. La idea es que vivan, sobre todo desde un principio, un proceso de reflexión, donde vayan ustedes, lo que vamos estudiando, los conceptos, los vayan tratando de aplicar a su vida diaria, a su experiencia. Y a mí me gusta siempre comenzar aclarando lo que no es este diplomado. O sea, aclarar qué es el diplomado, pero empezar diciendo lo que no es. Primero, no es una crítica a la medicina tradicional. En este diplomado nosotros no estamos diciendo que los médicos se equivocaron, que la perspectiva médica no sirve para nada y hay que tirarla a la basura. La verdad, lejos de eso estamos. En realidad, los aportes que la medicina tradicional ha hecho son fantásticos, son increíbles, nos permiten realmente tener un conocimiento muchísimo más exacto de las enfermedades. Sin embargo, lo que nosotros estamos diciendo en este diplomado es que además de esa perspectiva hay que sumarle otros elementos. Entonces no estamos aquí concentrados en criticar la medicina tradicional o decir la medicina tradicional no sirve para nada. No. Darle el lugar que tiene y complementarla con las nuevas investigaciones, con los nuevos conocimientos que hoy en día, ¿cierto?, lo que van a hacer es sumar a lo que la medicina tradicional ha planteado. Ustedes saben que la medicina tradicional es nueva. La verdad, la recién llegada es la medicina tradicional. Lo que nosotros vamos a hablar es lo que siempre se ha creído.
pero que se olvidó cuando llegó la medicina tradicional con un enfoque científico diferente, o sea, basado en lo que hoy en día llamamos la ciencia. Entonces, la recién llegada es la medicina tradicional, que decimos tradicional porque es de los últimos 200 años, pero en realidad la medicina tradicional incluye lo que nosotros vamos a decir ahorita como complementario o nuevo, pero en realidad es la antigua. Otro punto importante: esto no es una crítica a las terapias alternativas. Tampoco vamos a decir que aquí lo único importante es entonces lo psicológico y entonces no sirve de nada que te vayas a dar un masaje, no sirve de nada la acupuntura, no sirve de nada el shiatsu, no sirven de nada las terapias psicocorporales o la medicina natural o X, cualquier tipo de terapia que tú te imagines, porque hoy en día si hablamos de terapia ahí sí, pero miren, cientos de terapias y brotan así día a día nuevas terapias. En realidad lo que queremos es poder tener una comprensión del ser humano integral, de tal forma que cuando tú ocupes una terapia, tú sepas esa terapia dónde está impactando, en qué dimensión del ser humano impacta, y entender cómo esa dimensión se interrelaciona con las demás dimensiones y afecta positivamente. Entonces, queremos darle el valor que tiene a cada una de las terapias, entender cómo influye positivamente en el ser humano, en qué área está impactando. Y también tengo que hacer esta aclaración porque siempre me preguntan, bueno, ¿en qué autor está basado? ¿A quién sigues? Y la verdad es que todo esto que yo le estoy planteando es un diplomado que hace 12 años comencé a dar aquí en Monterrey, y pues en ese tiempo no había llegado acá ni la escuela de biodescodificación, ni había llegado ninguno de esos autores, aunque yo había leído a algunos de ellos, en realidad así como escuela no habían llegado. Esto que yo les voy a compartir es una síntesis de la experiencia terapéutica que durante 20 años yo he tenido y que ustedes saben pues, que yo consulto a diario en esto, a esto me dedico. Entonces, lo que les voy a compartir es lo que yo he visto con pacientes, lo que he podido constatar en consulta y lo que me doy cuenta que sirve como tratamiento. Entonces, no es una especulación filosófica, porque sí hay autores, van a ver ustedes, pues especulan sobre qué significan las partes del cuerpo y todo eso, pero nunca han tenido un paciente. O sea, no trabajan con pacientes, no se dedican a eso, pero sí han investigado, han hecho ciertas conclusiones, a lo mejor, digamos, especulativas, sin necesariamente estar en el ambiente clínico trabajando con esto. Entonces yo les voy a compartir un poquito de esto y les voy a decir, he tomado de diferentes autores, de diferentes escuelas. Hay escuela alemana, francesa, está la escuela española, está la escuela canadiense, están las escuelas norteamericanas, y en realidad no estamos peleados con ninguna. Lo que queremos es aprovechar los aportes que todos los grandes autores que llevan años dedicados a esto han podido, digamos, tener ya como conclusiones también. Entonces vamos a sumar, vamos a hacer una síntesis. No reduce todas las aplicaciones de la salud a un solo ámbito, al psicológico. Si bien estamos diciendo el origen psicológico de las enfermedades, es una manera de mencionar que le vamos a dar un valor, un lugar a este aspecto. Sin embargo, aclaro, no estoy diciendo que el único factor que influye en la salud es lo psicológico, pero sí que siempre, y escuche lo que estoy diciendo, siempre, en toda enfermedad hay un factor psicológico incluido. Y si nosotros aprendemos a encontrar ese factor psicológico, tenemos, la verdad, tenemos una gran llave, una gran clave, una herramienta poderosa en nuestra vida. ¿Qué incluye este diplomado? 3 cosas. 1, vamos a tener una teoría. De hecho, pues, algunos de ustedes ya veo tienen el manual del diplomado, y en este manual está toda la teoría. Digamos el 95% de lo que van a ver aquí en las diapositivas está ahí. Entonces la información está ahí. Pero, como todo, ¿cierto? No basta con tener la información. Yo puedo tener la teoría, pero también necesito la herramienta. La herramienta para poder usar la teoría. Repito, no es el conocimiento teórico, yo es la herramienta
para usar ese conocimiento. Eso es el método del origen psicológico de las enfermedades. El método OPE, o origen psicológico de las enfermedades, que tiene básicamente son 6 protocolos o vías que nosotros utilizamos para aplicar por los pacientes. Básicamente, aunque hay más técnicas que se estudian dentro del diplomado, pero hay 6 protocolos básicos que son los que se ocupan. Y entonces nosotros vamos estudiando una teoría para aprender un protocolo, estudiamos más teorías, aprendemos otro protocolo, y así vamos haciendo a lo largo de los 3 semestres. Esta teoría está dispuesta en 3 semestres. Y en cada semestre, ¿qué es lo que sucede? Van ustedes a ir conociendo cada vez con más profundidad al ser humano. Lo que queremos es que tengamos una visión más completa de nosotros mismos y por tanto de un paciente, porque como dice la homeopatía, no existen las enfermedades, lo que existen son las personas. Entonces nosotros tenemos que conocer a la persona, y la enfermedad es una manifestación de algo que está viviendo la persona. Entonces cuando nosotros conocemos al ser humano, vemos todos los elementos que lo integran y vemos la interrelación que tienen ellos, podemos entender muchísimo más cuando una persona nos comente sus síntomas. Entonces el primer semestre estamos muy enfocados a entender la parte física, orgánica, el significado de las partes del cuerpo, la sintomatología, mucha información que nos va a ayudar a entender la manifestación física de la enfermedad. Pero el segundo semestre estamos abocados al estudio de la parte emocional. Entonces ahí vamos a estudiar el enojo, el miedo, la tristeza, la alegría, la preocupación, la inseguridad, la culpa, el resentimiento, el perdón, la ansiedad, la angustia. Todos esos sentimientos y emociones que necesitamos aprender a manejar para poder también estar sanos. Por eso les decía, no crean que nos vamos a centrar tanto en la enfermedad. El diplomado está principalmente centrado en la salud. Por eso que a lo largo del diplomado vamos a estar escuchando constantemente qué es lo que necesitamos aprender para estar saludables. No crean que estamos enfocados en la enfermedad, estamos enfocados en la salud. ¿Ok? Entonces tenemos una teoría, tenemos un método, pero también obviamente necesitamos un entrenamiento. Porque yo puedo tener el conocimiento, la herramienta, saber cómo se usa la herramienta, pero no ser perito en el uso de la herramienta. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que hace al maestro? La práctica. Exacto. La práctica hace al maestro. Entonces necesitamos entrenarnos, practicarlos, y por eso, así de manera paulatina, vamos a ir clase a clase practicando. Primero en ciertos procesos de reflexión individual, y después vas a ir a lo mejor aplicándoselo a un compañero. Oye, a ver, aplica estas preguntas, a ver cómo va. Porque así vamos entendiendo mis procesos psicológicos y también los que viven ciertas demás personas. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿sabes qué? Me interesa esto y me quiero certificar, y pues más adelante hablamos de cómo es ese proceso para certificarte ya como terapeuta con el método. Pero dentro del diplomado pues ya se incluye un entrenamiento, que es fundamental, por una parte, repito, para vivir esto uno, y por otra parte para ir desarrollando ciertas habilidades terapéuticas. ¿Hasta aquí? ¿Voy claro? Sí. Muy bien. Me gusta a mí empezar este diplomado siempre con una frase. Es una frase del doctor Martin Rosman. La tienen ustedes ahí en el manual, está al inicio, y es una frase que dice: si aprendemos a prestar atención a las señales o síntomas de nuestro cuerpo, podremos aprender de una enfermedad algo que nos ayudará de nuevo a alinearnos con nuestro potencial de bienestar. Y a mí me gusta, en esta parte, que vuelvan ustedes a leer la frase. Si aprendemos a prestar atención a las señales o síntomas de nuestro cuerpo, podremos aprender de una enfermedad algo que nos ayudará de nuevo a alinearnos con nuestro potencial de bienestar. Entonces a mí me gustaría que ahí en su manual, o viendo acá, si no tienen manual, viéndolo aquí, ustedes tomen ciertas, o sea, subrayen ciertas palabras que les llamen la atención de esta frase. Subrayen ahí en su libro. ¿Qué palabras te llaman la atención de esta frase? ¿Qué crees que son las palabras claves de la frase? Pueden anotar las palabras claves que vean aquí, las pueden anotar en una hoja.
A ver, alguien que me diga una palabra que le llamó la atención de la frase. ¿Sí, Guido? Prestar atención. Prestar atención. La pregunta es, ¿le prestamos nosotros atención a los síntomas? ¿Es la actitud que hemos aprendido en nuestra cultura a ponerle atención al síntoma? ¿Creen ustedes que lo hacemos? No, ¿cierto? En realidad, cuando el síntoma aparece, es para nosotros un problema. Nos fastidia darnos cuenta que nuevamente me duele la cabeza, de nuevo me empezó a doler la rodilla, este dolor aquí en el cuello, ¿cierto? Que no aguanto y no me deja, ¿cierto?, manejar tranquilo. O sea, nos molestamos por los síntomas. ¿Y qué es lo que buscamos cuando tenemos el síntoma? Ponerle atención, concentrarme en el síntoma. No, ¿cómo le hago para quitarme el síntoma lo más rápido posible? Porque me está molestando y no quiero que afecte mi vida cotidiana. ¿Sí o no? Empieza a doler el estómago y dice, justo ahorita que voy a la comida con mis amigas y me empezó a doler el estómago. Entonces, ¿qué es lo que haces? A ver, pues, ¿qué me tomo? ¿Qué uso? ¿Qué medicamento utilizo? Tomo Melox o no sé qué cosa hay, ¿cierto? Para que se me baje a lo mejor la irritación o la inflamación que siento o el ardor en el estómago para poder ir a la comida. ¿Sí o no? Lo que estamos buscando siempre es eliminar el síntoma. No es prestarle atención. Ahora, no crean que aquí somos fanáticos. Hola, bienvenida. No crean que somos fanáticos y que no puedes tomar un medicamento. No, yo no estoy diciendo eso. Yo les dije que no estamos en contra de la medicina tradicional. Y si alguien dice, no, pues que me duele la cabeza y me quiero tomar una aspirina, un Advil, no sé qué se use para el dolor de cabeza, pues se vale. No estamos diciendo que no. Pero sí primero, prestar atención al síntoma. Que el síntoma te suelte la sopa primero y ya después, si quieres, tómate algo. Cuando aprendas tú a sacar la información del síntoma, te vas a dar cuenta que después ya no necesitas la pastilla, porque el síntoma disminuye o se acaba inmediatamente. Pero en un principio se va. ¿Ok? Entonces, prestarle atención es fundamental. Pero hay una palabra antes de eso. Aprender. Exactamente, por eso le estoy diciendo. Nosotros necesitamos herramientas para aprender. Porque, ¿por qué no le prestamos atención al síntoma? Si cuando pasen ahorita los meses van a decir, tan evidente que era el mensaje. Pero ¿por qué no le prestamos atención? Porque no lo entendemos. No entendemos qué no quiere decir el síntoma. Entonces, por eso, pues, no le pongo atención. Necesito aprender. Y es tan sencillo ponerle atención al síntoma. Tan sencillo. Que con unas poquitas claves que tengas, vas a saber cómo ponerle atención y vas a darte cuenta de todo el mensaje que te está enviando. Entonces, la palabra aprender se define como la modificación más o menos estable de una pauta de conducta, de un patrón de conducta. Por lo tanto, si yo quiero aprender a poner atención, necesito cambiar. No puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo seguir teniendo el mismo acercamiento al síntoma. Tengo que hacer algo diferente. Ahí está una parte, ¿cierto?, de la tarea que tenemos. Cambiar. Algo voy a tener que cambiar. La enfermedad siempre te va a invitar a cambiar algo. No puedes seguir siendo igual. Es un llamado de atención. Por eso dice, presta atención. Aprende a prestar atención. Algo tienes que aprender. ¿Pero qué otra palabra le llama la atención? ¿Hay otra más que le llama la atención? Síntomas. Pero cuando dice síntomas, ¿qué dice? Señales o síntomas. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo que los síntomas son señales. Ahora, ¿cuál es la característica de una señal? Piensa en una señal de tránsito. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo? Te envía un mensaje. Exactamente. Te envía un mensaje. O sea, ¿cuál es el valor que tiene la señal? ¿El material del que está hecho la señal de tránsito? ¿Ese es el valor que tiene? ¿El latón del que está hecho? No. En lo material,
no está el valor de la señal, sino en el mensaje, en el significado que te está transmitiendo la señal. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? No entendemos el mensaje. Me está doliendo la cabeza y me duele la cabeza y no sé qué hacer, me duele la cabeza todo el día, tengo un dolor de cabeza. No entiendo qué me quiere decir el dolor de cabeza. Cuando tenemos nosotros una manera de decodificar eso, decimos, es que mira, si es de tu lado derecho y si es de la parte delantera, entonces significa tal cosa. Ya tienes elementos para poder entender el mensaje. Pero si no tenemos esos códigos, pues es como si el mensaje estuviera en chino. Bueno, hoy en día ya muchos entienden chino, ¿cierto? Están estudiando chino, no, pues ya no están en chino, ¿cierto? Pero efectivamente es como si estuvieran hablando en otro lenguaje, en otro idioma. ¿Qué otra característica tiene la señal? Piensa, repito, en una señal de tránsito. Cuando tú vas en carretera, ¿qué característica tiene que tener esa señal para que sea una buena? ¿Cómo? Te tiene que poner en alerta. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando tú vas ahí en carretera, la señal de tránsito, de hecho, tienen ciertos colores, ¿cierto? Que algunos hasta cuando vas en la noche, ¿cierto? Se ilumina especialmente esa señal. O sea, la señal busca llamar tu atención. Entonces, el síntoma es una señal porque tiene un mensaje que busca llamar tu atención. ¿Se acuerdan ustedes de una típica anécdota en la que se narra, cierto, que está un maestro espiritual y está con su discípulo? Y el maestro espiritual apunta así hacia la luna. Y el discípulo se queda mirándole la mano. Entonces el maestro le dice, no mires el dedo, sino hacia dónde apunta. Así nos pasa a nosotros con los síntomas. Nos clavamos en observar el síntoma y no hacia dónde apunta. El hacia dónde apunta es el mensaje. Entonces, el síntoma es una señal porque tiene un mensaje. Y tú no puedes quedarte clavado observando solamente el síntoma. Tienes que ir más allá de él. Tienes que ver el mensaje que está en el síntoma. Y para eso se requiere la información. Entonces necesitamos los códigos para que esa señal tenga sentido para nosotros. Necesitamos la información para eso. Porque está codificada la información. O sea, la información está expresada en un idioma. Por eso yo hablo del lenguaje de los síntomas. Porque es un idioma. Y por eso yo acuño una frase hace años donde le digo que cuando yo escucho los síntomas, cuando alguien me narra sus síntomas, yo escucho una historia. Porque es así. Los síntomas te narran una historia. Cuando una persona te dice, fíjate que no sé, estoy resfriado y estuve con una gripe bien fuerte y me dolía muchísimo la cabeza y tenía fiebre y tenía dolor en las piernas y los huesos y sentía una debilidad general en el cuerpo. Y te empieza a contar más cosas y uno va traduciendo todo eso y dice, uy, le pasaba esto, sentía lo otro, tenía problemas con tal persona. O sea, te empieza a contar toda una historia. Tú escuchas una historia detrás de los síntomas. Entonces, los síntomas son señales. Y les puedo asegurar algo. Eso sí les puedo asegurar. Que de hoy en adelante, los síntomas no van a volver a ser lo mismo para ustedes. Te lo aseguro. Si es que no has entrado ya en este tema antes, te puedo asegurar que de hoy en adelante no vas a volver a tener un acercamiento a los síntomas igual. Van a ser algo diferente para ti, van a cobrar un sentido diferente. Vas a poder relacionarte con ellos de una manera totalmente fresca, nueva, diferente. Y sobre todo, útil. ¿Alguna otra palabra que le llame la atención? Alinear. Alinear. ¿Y qué significa alinearse? Como ponerse en línea, ¿qué significa? Como que regresar a ese estado, a esa línea, regresar a ese estado. Es como regresar, ¿cierto? Por eso dice, algo que nos ayudará a alinearnos de nuevo. O sea, regresar a la línea.
Es como volver y sintonizarte con algo. Al equilibrio. Como a un equilibrio. Pero, repito, necesitamos darnos cuenta, primero que nada, que la enfermedad, entender que la enfermedad no está buscando que nosotros tengamos problemas, que suframos, que tengamos limitaciones o incapacidades. La enfermedad lo que está buscando es que nosotros regresemos al equilibrio. Necesitamos regresar al equilibrio. Y la enfermedad te aporta las claves. Por eso, no solo la enfermedad te va a ayudar a diagnosticar un problema que tienes, sino que la enfermedad está en la solución. Por eso necesitamos entenderla, entender el mensaje. Porque está todo, el problema y la solución. En la enfermedad está la En la misma enfermedad te da todas las claves para las dos cosas. Entonces, ¿con qué tenemos que alinearnos? Dice aquí Martin Rosman. Con nuestro potencial de bienestar. Fíjense, potencial de bienestar significa que hay una fuerza que nos lleva hacia el bienestar, o sea, hacia estar bien, hacia la plenitud. Los psicólogos humanistas a este potencial de bienestar le llamaron la tendencia actualizante o la tendencia actualizadora. Fíjense qué interesante, porque hablamos hace un momento del desarrollo humano. Y ellos descubrieron que todos los seres humanos tenemos una fuerza que nos lleva hacia el desarrollo humano. Por eso le llamaron tendencia actualizante. Recuerden que el desarrollo humano es el proceso de actualización de las potencialidades. Tenemos una fuerza que nos lleva hacia el desarrollo humano, que nos lleva a desarrollarnos, a mejorar, a buscar la plenitud, a buscar el bienestar, a desarrollar virtudes, a mejorar la salud, a buscar los seres humanos o perseguir altos ideales. Todo eso, nosotros naturalmente tenemos una fuerza que nos impele a conseguir eso. Y dice que la enfermedad te ayuda a alinearte de nuevo. Por lo tanto, significa que hay un momento en el que tú estás alineado y algo haces, algo piensas, algo sientes, en lo cual te sales de esa línea, te sales de ese centro y de ese equilibrio. Y entonces la enfermedad es un aviso y un recordatorio de que te saliste, y te dice también, como les decía, cómo me regreso a la línea, al centro y al equilibrio. Desde esa perspectiva les pregunto, ¿creen entonces que tendríamos que quitarnos las enfermedades? ¿Creen que la idea es que ojalá nunca más me vuelva a enfermar? No, yo no les prometo eso. Yo no te prometo que nunca más te vas a enfermar. No, porque ¿cómo vamos a quitar un mecanismo tan sabio creado durante millones de años? ¿Cómo lo vamos a quitar? ¿Cómo vamos a decir, no, ahorita la idea es no volver a enfermarte? Si estamos diciendo que hay una información tremendamente profunda y sabia en nuestro cuerpo. No podemos desaprovechar eso. Lo que vamos a hacer nosotros, repito, es usar la enfermedad a nuestro favor para alinearnos con nuestra fuerza que nos lleva a ser mejores, a tener un bienestar, a ser personas felices, a ser personas más plenas. ¿Sí me estoy dando a entender, no? Muy bien. Bueno, para que vean, salen cosas de una frasecita, ¿cierto? Pero además dice otra parte, dice aprender de una enfermedad. Y por eso es que en el diplomado vamos a cambiar la actitud frente a las enfermedades. Y en lugar de que nosotros veamos la enfermedad como un problema, como un peligro, como una limitación, que no estamos diciendo que no conlleve eso, porque eso es parte de los costos de una enfermedad, es parte de los costos, pero no es lo único. También la enfermedad tiene todo, como digo, un mensaje positivo que tenemos nosotros que aprender a descubrir. Muy bien, vamos entonces a aprender a ver la enfermedad. En lugar de verla como problema y como peligro y como limitación, la vamos a ver como una amiga, una cuate. Pero aparte de eso, más aún, como una maestra, como alguien que te va a enseñar.
algo muy importante para tu bienestar y tu felicidad. Dos autores alemanes escribieron un libro, es un clásico en este tema, que se llama La enfermedad como camino. Que de ahí pues, se lo compartimos, se los enviamos electrónicamente, pues si usted lo quiere, se lo podemos enviar. Y hay una cita en ese libro que es la siguiente. ¿Quién quisiera leer en voz alta? Yo. A ver. Aquello que en nuestro cuerpo, ¿es eso, verdad? ¿Sí? Aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible. Con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. También, en este caso, es una estupidez enfadarse con el síntoma y absurdo tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. La enfermedad como camino. Gracias. Fíjense qué interesante lo que están planteando estos autores. Porque primero dice que la enfermedad es la expresión visible o la manifestación, sí, la expresión visible de un proceso invisible. Por lo tanto, está diciendo que hay algo, fíjense, hay algo que está sucediendo en lo invisible que se está expresando en el síntoma. Entonces ya sabemos que el síntoma me va a dar una información valiosa, una información importante. Pero yo tengo que descubrir qué está expresando de aquello invisible. ¿Y qué es lo invisible en nosotros? Nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras afirmaciones, nuestros secretos, nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Todo eso está en nuestro mundo invisible y la enfermedad está expresando eso. Por eso es que yo les decía, vamos a ir avanzando, y así como en el primer semestre les decía, vamos a estar conociendo toda la manifestación orgánica de la enfermedad, en el segundo vamos a conocer la parte emocional y en el tercero vamos a conocer toda la parte mental. Cuando hablamos de la mente, mucha gente piensa así como que uno piensa en el cerebro, los más concretos, y los otros piensan así como en una energía. Pero en la mente, ¿qué es lo que hay? Todo lo que decíamos, pensamientos, actitudes, creencias, expectativas, juicios de hecho, juicios de valor, todo ese mundo de elementos que hay en nuestra mente y que ni entendemos ni sabemos cómo sacarle provecho a todo eso que pulula en nuestra mente diariamente. Entonces, vamos a aprender a entender todo ese mundo mental también en el tercer semestre. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué pretende la enfermedad? Dice, con su señal, o sea, con su mensaje, que elegimos, mensaje que busca llamar tu atención, pretende interrumpir tu proceder habitual. O sea, en otras palabras, el síntoma lo que está buscando es que dejes de hacer lo que habitualmente estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso que estás haciendo ahorita, lo que está haciendo es que te está desalineando. Y el síntoma te dice, oye, te estás saliendo de lo que te ayuda a estar centrado y en equilibrio. Entonces no puedes seguir haciendo lo mismo. Por eso les dije, el síntoma siempre nos invita a un cambio. Es una clave para detectar qué necesito cambiar en mi vida, qué ya no puedo seguir haciendo. Por eso siempre nos lleva a lo mismo, a la modificación de los patrones de conducta. ¿Y saben por qué se llaman patrones? Patrones de conducta. ¿Vienen del padre? Dicen porque vienen del padre, podría ser. No todos vienen del papá. Tampoco le echemos la culpa al puro papá, ¿no? No solamente vienen del padre, pero ¿por qué además? Porque son repetitivos. Un patrón es repetitivo, exactamente, sí.
tiene esa característica. Pero a ver, aquí le decimos un patrón. Al que manda. Al que manda. Ojo, es el que manda. Un patrón de conducta te manda. ¿Por qué? Porque más del 90% de ellos son inconscientes. Y todo lo que está en el inconsciente te domina. Porque no lo ves. Así de simple. Te gobierna porque no lo puedes ver. Si no lo veo, no lo detecto, ¿cómo lo domino yo? Si no lo veo. ¿Cómo domas un caballo que no puedes ver? No lo puedes domar. Necesitas verlo, identificarlo, dónde está, cómo se mueve. Eso es lo que pasa. Entonces, los patrones de conducta son esquemas que repetimos constantemente, pero que no podemos comúnmente identificarlos, no los entendemos y ellos nos dominan a nosotros. Y la enfermedad te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas hacer un cambio en algún patrón de conducta y te va a ayudar a identificarlo. Entonces te dice que necesitas interrumpir el proceder habitual. Te avisa de que algo no está bien, hay una anomalía. Y además te obliga a indagar, a pensar. Vas a pensar en aquellos elementos de tu vida que no has querido pensar. ¿Ves? Y eso sí, se los aseguro, que lo que tú dijiste, yo no quiero ser consciente de esto, no quiero darme cuenta que estoy triste, no quiero darme cuenta que estoy preocupada, no quiero reconocer que tal situación me genera ansiedad. Lo tomaste, lo mandaste al inconsciente. Así, inmediatamente tu ego mandó al inconsciente esa información de tu vida. Pues eso que mandaste al inconsciente, eso que te genera tanta tensión, ser consciente de ello, es lo que por la tensión misma se expresa como un síntoma. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Hacerte consciente. ¿Cómo? Necesita uno traerlo a la conciencia. Exactamente. Entonces vas a tener que empezar a indagar lo que no has indagado. Lo que no quisiste ver lo tienes ahorita que mirar de frente. Pero eso a veces te asusta, ¿cierto? Sí, la verdad sí te asusta. Pero también después te gusta. Porque dices, ¿sabes qué? Cada vez que empiezo a hacer eso, o que hago ese ejercicio, voy creciendo, me voy sintiendo mejor, me voy sintiendo más libre, voy teniendo más opciones en mi vida. Te da más opciones. La conciencia te da opciones, la inconsciencia no. La inconsciencia hace que caigas en la repetición. Y aquí se va a ver cómo romper esos patrones. Claro. Todo el tiempo vamos a estar hablando de eso. De aprender nuevos patrones, exactamente. Ahora dice, ¿qué es lo que sucede? Comúnmente nos enfadamos con el síntoma y tratamos de suprimirlo. Por lo tanto, desaprovechamos su manifestación. No hay que eliminar el síntoma, sino tenemos que irnos a la causa. Como el maestro que apuntaba hacia la luna, o sea, miremos hacia la luna. Ahí está la causa. En el mensaje podemos nosotros encontrar la causa. No nos quedemos en el síntoma solamente. Por eso tenemos que apartar la mirada del síntoma y ver más allá. Esa es la invitación. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este diplomado. Comúnmente asociamos la palabra enfermedad con palabras como dolor, tristeza, preocupaciones, incapacidades, problemas, gastos económicos, conflictos familiares, muerte, etc. Y ya dijimos que todos esos son costos. ¿Alguno más? ¿Algo más que a ustedes se les ocurra ahorita? Que pudiéramos agregar a eso. Incertidumbre. Incertidumbre, a ver, claro. Debilidad. Debilidad. Estrés. ¿Qué más? Frustraciones. Baja autoestima. Baja autoestima, exactamente. Hay enfermedades que de pronto, híjole, nos impactan, ¿cierto?, en la valoración que hacemos de nosotros mismos.
miedos también, ¿cierto? Hay enfermedades que nos despiertan eso, ese miedo, la ansiedad, la angustia. O sea, hay muchos costos que tiene la enfermedad. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Nosotros nos escudamos en estos costos para decir que la enfermedad es un puro problema. Y entonces eso nos impide ver el mensaje valioso que tiene la enfermedad. Imagínense ustedes, fíjense lo que dice acá. La palabra enfermedad proviene del francés enfer, que significa infierno. Entonces, estar enfermo es estar ¿dónde? En el infierno, pues. O sea, fíjense la connotación negativa que tiene la palabra. Por lo tanto, en nuestro inconsciente colectivo ya tenemos la idea de que pues, la enfermedad es algo terrible, malo. Por eso nos cuesta tener un acercamiento positivo a la enfermedad. Comúnmente se concibe la enfermedad como algo negativo, opuesto a la salud y que no forma parte de la salud. ¿Sí o no? Que cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo opuesto a estar saludable? Estar enfermo. Y eso no es así. La enfermedad es un desequilibrio. Lo opuesto a la enfermedad es el equilibrio. Y la salud es el todo que agrupa el proceso de equilibrio y desequilibrio. Nosotros en nuestra vida, cuando tenemos un desequilibrio, una enfermedad, la enfermedad busca y te ayuda a regresar al equilibrio. Pero ese equilibrio no va a ser permanente y va a venir después una enfermedad, que es un desequilibrio, y luego viene un equilibrio. Ese proceso es la salud. La salud no es solamente el proceso, el momento de equilibrio o la etapa de equilibrio. Es el todo donde está incluida la enfermedad. Es la síntesis del equilibrio y el desequilibrio. Por eso la salud va más allá. No es el opuesto de la enfermedad. Por consiguiente, nuestra idea frecuente es que debemos eliminar las enfermedades. Y ya les dije, eso no es el objetivo de nosotros. Es entender el mensaje de la enfermedad. No es eliminar. Al contrario, sacarle provecho a ella. Y esto es lo que les acabo de decir. Vamos a ver a la enfermedad como una amiga y más aún como una maestra. Vamos a darnos cuenta de toda la sabiduría que hay en ella. ¿Y esto te puede ayudar a identificar esos patrones para poder prevenir algunas enfermedades? Claro, por eso yo les dije que una de las cosas importantes es que íbamos nosotros a concentrarnos en la salud. ¿Qué me ayuda a estar saludable? Y yo siempre les voy a estar diciendo ciertos elementos fundamentales para prevenir la enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que hemos dicho muchas veces es la importancia de nosotros aprender a reconocer, aceptar, validar, defender y satisfacer las necesidades. Cuando tú aprendes a hacer eso, eso es uno de los elementos más importantes de lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad. Eso lo pueden encontrar un poquito más explicado en la página del centro. Hay una página que de nosotros se llama Centro Vida y Salud Integral en Facebook. Y ahí hay un artículo que publiqué sobre esto, que tiene que ver sobre las necesidades humanas. Son cinco pasos que nosotros podemos llevar a cabo. Uno es reconocer e identificar mis necesidades. El segundo es aprender a aceptar que tengo esas necesidades. El tercero es validar esas necesidades. El cuarto, defender mis necesidades. Y el quinto, aprender a satisfacer mis necesidades. Pero todo parte de primero tener claro cuáles son las necesidades mías y de todo ser humano, porque esas las compartimos todos los seres humanos, no importa la edad y no importa la cultura. ¿Eso viene en el manual? ¿Eso que acabas de decir, esas 5 cosas? No. El manual no está en el manual. Ahí es un artículo que escribí en la página. Ya, Lo pueden buscar. ¿Esto que aplica a todas las enfermedades? Los principios estos de la sintomología, claro. personal. Exactamente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una epidemia como la influenza, ¿no? Que de pronto se contagian muchos? Pues no es que todo el mundo tenga el mismo conflicto en este momento. Los que se enferman, sí. O sea, comparten el mismo conflicto. Exacto. Lo que pasa es que
Miren, una de las cosas que vamos a estudiar es que nosotros, por nuestras emociones, fortalecemos o debilitamos partes del cuerpo. Hay ciertos órganos que los tenemos fuertes y los tenemos débiles. Entonces, por eso que de pronto, por ejemplo, la Madre Teresa dice, bueno, ¿cómo? Estaba sometida a tanto virus, bacterias y ahí estaba ella, sanita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede ahí? Claro, si nosotros compartimos o tenemos cierto tipo de actitudes, pensamientos, emociones, sentimientos, podemos debilitar ciertas zonas y ahí viene una epidemia y pues caen varios, pero no caen todos. Es como cuando la gente va a un restaurante y comen todos un mismo platillo y nomás se enferman dos. ¿Y por qué se enfermaron 2 o 3 o 5 y no 20? ¿Quién por sus conflictos tiene fuerte de ciertas partes del cuerpo? ¿Ibas a preguntarme? ¿Cómo le llamabas a los 5? Son 5 pasos para aprender nosotros a atender nuestras necesidades. Así se llama el artículo en la... Creo que el artículo lo van a encontrar así, algo... Prevenir enfermedades. No, tiene que ver con necesidades. Creo que dice las necesidades humanas. Okay. Ahí lo van a encontrar publicado. Fíjense lo que dice Andrew Weil en su obra La curación espontánea. Él dice lo siguiente, que hay 7 estrategias que utilizan los pacientes que tienen éxito para curarse. Esas estrategias son: no aceptan un no por respuesta. Es decir, que cuando les dice el doctor, ¿saben qué? Está desahuciado, no. O no hay nada que hacer, algo es tener que encontrar. O sea, no aceptan una negativa. 2, buscan ayuda activamente para solucionar su enfermedad o mejorar de su enfermedad. Buscan a otras personas que se han curado, fíjense, cómo le hizo esta otra persona. Se relacionan bien con profesionales de la salud. No vacilan en hacer cambios radicales en su vida. Acuérdense lo que dijimos, la enfermedad nos invita a aprender, a cambiar patrones. Consideran un regalo la enfermedad. Y aquí estamos hablando ahorita de la actitud, ¿cierto? Y se cultivan la aceptación de sí mismos. Fíjense este punto 6. Dice, debido a que la enfermedad puede ser un potente estímulo para cambiar, y tal vez lo único capaz de obligar a algunas personas a resolver sus conflictos más profundos, los pacientes que tienen éxito suelen considerarla la mayor oportunidad que han tenido de desarrollo y crecimiento personal. Un verdadero regalo. Considerar una desgracia la enfermedad, sobre todo una no merecida, puede obstaculizar al sistema sanador. Llegar a considerarla un regalo que permite crecer puede abrirlo o activarlo. Cómo la importancia de la actitud es fundamental cuando estamos enfermos. Entonces, si nosotros decimos, cuando tenemos una enfermedad, voy a utilizar esta enfermedad como una ayuda para volver a estar bien, esa actitud distinta, pues ya nos ayuda a sanar. Pero si la veo como un problema, como un conflicto, una limitación, puro sufrimiento, y un castigo que Dios me está enviando, no, te aseguro que no ayuda. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Los doctores tienen que tener mucho cuidado cuando hacen un diagnóstico, porque como dice Christian Flesch, todo diagnóstico trae un pronóstico. Entonces a veces el diagnóstico, si es muy duro, también el pronóstico puede ser desalentador para un paciente. Y a veces los pronósticos que dan los doctores o que suponen a veces los pacientes, pues es lo que justamente hace que la enfermedad además agarre más fuerza, o sea, sea creciente la enfermedad. Entonces es muy importante la actitud que nosotros tenemos frente a la enfermedad, y vamos a tener esa actitud nosotros de verla como una maestra. Nos va a enseñar, vamos a aprender de ella mucho para nuestro bienestar. Liz Bourbeau, en el libro Obedece tu cuerpo, ámate, tiene esta cita bien interesante. Dice, para mi gran dicha he descubierto que la enfermedad es un gran regalo para que podamos equilibrar nuestro ser. Vuelvo a ocupar la misma palabra, fíjense, un gran regalo. De hecho, el cuerpo físico no es la causa de nuestras enfermedades. Por sí mismo no puede hacer nada. La vida que lo mantiene viene del alma, del espíritu. El cuerpo es simplemente el reflejo de lo que sucede
en el interior de nuestro verdadero ser. Por ello, todo lo que un cuerpo enfermo busca es restablecer el equilibrio, porque el estado natural del cuerpo es la salud. Eso es también cierto para los cuerpos emocional y mental. Aquí a mí me gusta esta frase que dice acá: porque el estado natural del cuerpo es la salud. Fíjense, ¿cuántos miles de mecanismos tiene el cuerpo que lo que buscan es establecer el equilibrio? Algo tan sencillo. Imaginemos que nosotros aquí estamos ahorita calientitos, ¿cierto? Y afuera, imaginemos que hicieran 5 grados bajo cero, pero nos encontró a todos así como estamos vestidos. No estamos preparados ahorita para un frío, ¿cierto? Imaginemos que tengamos que salir. ¿Qué va a suceder en nuestro cuerpo si supongamos que tuviéramos que exponernos a esa temperatura -5 una media hora? Porque, no sé, mientras llega el chofer y te trae el carro, o tú caminas no sé cuánto a llegar al carro, imaginemos que fuera hipotéticamente esa situación. Pensemos, ¿qué va a suceder en tu cuerpo en ese momento? ¿Ah? Un shock. Sentir un impacto, ¿cierto? Hay un impacto por el frío, pero ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Cuáles son las primeras reacciones? Ya, no. Empiezas a sentir frío, y cuando empiezas a sentir frío, ¿qué sucede en tu cuerpo? Tiemblo. Pero antes de temblar, voy a empezar a sentir como que se tensa el cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué se está tensando el cuerpo? Para guardar calor. Se tensa el cuerpo para que no se esté liberando tanto calor. Entonces guardo calorcito porque necesito cuidar la temperatura. No puede disminuir mucho mi temperatura porque entonces me voy a enfermar. Entonces el cuerpo se empieza a tensar, se empiezan a apretar los músculos y todo eso. ¿Qué pasa si pasa un ratito, unos minutos, y sigues sintiendo mucho frío? ¿Vas a empezar a qué? A temblar. Entonces los músculos, ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a contraer. ¿Por qué? Para generar calor. ¿Sí o no? Pero en ese proceso, ya cuando empiezas a temblar, tienes que empezar a respirar más agitado, para lo cual las fosas nasales se van a empezar a expandir, para que puedas captar más oxígeno, más aire, porque los músculos se están tensando. Si los músculos se están tensando y no hay más aire, se van a contraer y te vas a paralizar, no te vas a sentir. Entonces necesitas el aire para que los músculos no se acalambren. Por mencionar simplemente este ejemplo, esas son reacciones absolutamente naturales, totalmente inconscientes. Tú no mandas ninguna orden consciente para que eso suceda. Eso lo hace el sistema nervioso autónomo simpático, porque es bien simpático en esos casos, nos ayuda bastante, la verdad. ¿Y eso para qué es? Para restablecer el equilibrio. Está buscando que tú regreses a estar saludable. ¿Sí me voy a entender? Así como eso, tenemos miles de mecanismos homeostáticos que ayudan a regresar al equilibrio. Por eso digo, nuestro cuerpo contiene una sabiduría y la enfermedad es parte de esa sabiduría. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprender a entender la sabiduría del cuerpo.